Bienvenidos a Alquimia Podcast, mi nombre es Diana Camacho, les saludo con todo el corazón y muy feliz de estar en su primer episodio de un proyecto que nace hace aproximadamente 3 años y bueno, estoy súper bien acompañada de 3 personas maravillosas. Hoy les traemos el tema de espiritualidad tóxica, así que vamos a traer muchas anécdotas y para esto me acompaña Miguel Sánchez. Bienvenido Miguel. Muchas gracias. Buenas tardes. Nadia Gutiérrez. Gracias por la invitación. Y Eda Espejel. Y ahorita ustedes se van a dar cuenta de por qué están conmigo, pero primero me gustaría mucho pues darles la bienvenida y preguntarles a cada uno de ustedes, ¿qué es para ustedes espiritualidad tóxica? ¿Quién quiere empezar? Vamos a empezar con Miguel. Bueno, tóxica, cuando se juntan las dos palabras, espiritualidad tóxica, es algo que de una sustancia se hace tanto que el sistema ya es tóxico para el sistema, para el cuerpo. Entonces, la espiritualidad, cuando mucha gente llega al despertar, llega un momento que hacen tantas cosas que se satura el cuerpo y ya no distinguen entre lo que es el camino del despertar, de la conciencia, de reconocer el espíritu. Entonces, comienzan, yo les decía, como entrar en un laberinto, sales de una programación y tú solito te metes a otra programación, pero por tu cuenta y tomando el tema de la espiritualidad, o sea, como que la espiritualidad, por toda la presión social que está de moda, que los medios, que todo ese movimiento, pues todo el mundo quiere estar adentro de ese movimiento. Entonces, cuando no lo sienten natural, comienzan a hacer cosas que ya no van con ese movimiento. ¿Por qué? Porque todo el ser humano está acostumbrado a llamar la atención de esto. Tenemos que llamar la atención para como demostrar que existimos. Entonces, cuando no tenemos esa atención, pues buscamos saber de qué tema. Entonces, ahorita el tema de la espiritualidad, pues está en todos lados. Y de hecho, no tanto de todos lados, sino como a nivel temas universales, el cambio de era, todo eso, pues todo eso es un bombardeo que las personas, si no miran, pues se vuelve muy denso para la misma persona y por resultado se intoxica espiritualmente. Creo que es como un poco ponernos ahorita en irnos a los extremos de lo que hacíamos anteriormente, no sé si están de acuerdo ustedes, de estar muy metidos tal vez en una religión. Creo que nosotras todas coincidimos en ese proceso y ahorita les vamos a explicar por qué, pero estar muy metidos en un tema religioso e irnos a los extremos. ¿Ustedes creen que en la espiritualidad pasa esto también? O sea, en temas, por ejemplo, no sé, hoy en día hay tantas corrientes o vertientes de lo que es la espiritualidad y creo que muchos nos hemos llegado a sentir como estoy fuera de lo que todo el mundo practica hoy en día, ¿no? ¿Qué es para ustedes la espiritualidad tóxica? Pues yo creo que para mí la espiritualidad tóxica vendría siendo ¿qué estamos demostrando afuera que realmente adentro no es lo que queremos, ¿no? Es como decir, nuestros chakras están desequilibrados totalmente porque depende de nuestros pensamientos. Podemos expresar que estamos muy bien, podemos sentirnos que realmente estamos felices, pero dentro de nosotros estamos siendo falsos hasta con nosotros mismos, ¿no? Entonces, con esta tendencia de que todos queremos ser espirituales, realmente nos estamos olvidando de realmente lo que es el meollo del asunto. Es ir dentro de nosotros para poder expresar lo que somos en verdad, ¿no? Eso es lo que para mí es espiritualidad tóxica. Muy bien. ¿Nos quieres compartir, Nadia? Claro que sí. Para mí la espiritualidad tóxica es el reconocimiento de nuestra esencia divina, pero en esa búsqueda de ese reconocimiento nosotros nos empezamos a perder y a tomar acciones o caminos los cuales en vez de nutrir nuestra esencia, despertarla, hacerla brillar, lo que estamos haciendo intoxicarla y apagarla. Entonces es algo lo cual nos está llevando a un camino de muerte. La toxicidad trae muerte. Realmente para mí es eso. El no, aunque nuestro espíritu no muere, pero sí se puede apagar y no puede brillar con la luz que él por esencia divina tiene.
Y que además, bueno, también es importante recordar que nosotros ya de nacimiento somos seres espirituales, ¿no? Somos espíritus, somos cuerpo y somos más que lo que vemos de nosotros mismos. Entonces, creo que irnos a los extremos es lo que en este momento tal vez pueda llegar a confundirnos, a desubicarnos un poco, a sentirnos fuera de la corriente que está todo el mundo ahorita hablando, ¿no? Entonces, ¿cómo es que ustedes, si me quieren contar cómo esta anécdota de cómo ustedes empiezan a darse cuenta de su despertar espiritual, o cómo es, porque yo sé que cada uno de ustedes se dedica a apoyar a otros grupos de personas en este camino de reencontrarse a sí mismo en el camino espiritual. ¿Cómo llegan ustedes a eso? Pues yo creo que yo estuve atorada algún tiempo. He tenido experiencias muy fuertes en la vida y realmente no me sentía yo misma, no sentía que conectaba con mi esencia. Sentía que tenía que trabajar muchas cosas. Entonces, cuando yo empecé a trabajar la espiritualidad, empecé a sentirme con menos peso, me empecé a sentir más cerca de mí, a cuidarme más y a dejar de importarme tanto lo que pensara la gente, ¿no? Porque desgraciadamente en la sociedad nos inculcan de que no hagas cosas, o sea, no llores, no grites, no te enojes, pero ¿por qué no? Si soy ser humano, ¿no? Entonces, vamos por la vida tratando de quedar bien con todo el mundo, menos conmigo misma, ¿no? Entonces, eso me hizo para mí empezar a verme a mí sin importar lo que hubiera afuera. ¿Y cómo se llega a Eda? Porque, o sea, en tu caso, por ejemplo, ¿hubo algún episodio en tu vida, alguna situación donde de pronto te encuentras en esto de quiero voltear hacia adentro en lugar de dejar de culpar al mundo de lo que muchas veces nos sucede? ¿De qué forma empiezas a conectar con tu espiritualidad? Pues yo siento que cuando empecé a quitarme las capas de cebolla fue cuando yo fui a Shasta y cada mes regresaba yo algo que me costaba mucho trabajo era que la gente me viera llorar. Entonces cada vez que yo regresaba de Shasta era como que no me importaba quién me viera. Yo en el aeropuerto platicando con mi hermano cada mes estaba llore y llore porque me estaba dando cuenta de que todas las creencias que yo traía eran falsas, ¿no? Entonces fue cuando fue un impacto tan grande para mí que empecé a darme cuenta que yo era otra persona, no la que me habían platicado. ¿Y recuerdas el momento exacto, alguna situación, alguna anécdota que nos puedas compartir que sientes que te llevó a descubrir eso? No soy lo que siempre me han contado que soy. Pues es que, bueno, hay muchas anécdotas en mi vida y yo creo que una de las cosas que a mí más me ha venido atorando es los abusos que tuve a la niñez, porque eso me hizo darme cuenta que mi autoestima estaba por los suelos, ¿no? Y que todo el tiempo ponía a todo el mundo enfrente sin voltearme a ver a mí, porque me habían hecho creer que primero eran los hijos, el esposo y al último yo, y es al revés. O sea, desgraciadamente nos inculcan eso, pero realmente ¿cómo vamos a dar un amor que no tenemos y que no hemos cultivado? Entonces eso no es amor. Lo que nos dicen que tenemos que estar casados con la persona que te casas, te debes de quedar toda la vida, eso es mentira. Esto ni siquiera es amor. O sea, te quedas porque a veces no tienes las opciones o a veces no tienes las agallas de decir, no puedo más, me voy. Hay muchísima gente afuera que quisiera salir de donde está y sin embargo no tiene el valor de hacerlo. ¿Y tú crees que, bueno, en este caso preguntándole a Nadia, ¿tú crees que el trabajar en sí mismo, el empezar a descubrir tu parte espiritual te empodera, por ejemplo, a tomar este tipo de decisiones si estás en una relación que ya no te funciona y de pronto traes todos esos paradigmas de todo lo que aprendemos en la niñez o todas esas creencias que nos impone la sociedad o la religión, que
un matrimonio es para siempre y que te tienes que quedar por los hijos, por cualquier otra excusas que a veces ponemos. ¿Tú crees que esto nos apoya? ¿De qué manera lo has vivido tú? En mi caso, yo desde niña empecé esta búsqueda de buscar esa esencia que era un llamado que yo tenía. Comencé acercándome a la iglesia, hice mi servicio desde niña en ese camino, después de adolescente con adolescentes, después con jóvenes. Yo me caso y obvio, como yo tenía una estructura religiosa, yo siempre, aunque mi matrimonio, aunque mi situación era algo que era tóxico, era tóxico a mi vida, era algo donde estaba yo en un proceso de muerte en vida, porque eso nos causa cuando nosotros no somos realmente quien somos. Entonces fue muy duro para mí tomar la decisión de una separación, pero o salía de ahí o me quedaba en ese bache. En este proceso yo tengo una depresión de 3 años, los cuales me llevaron a ese reencuentro conmigo misma, con esa espiritualidad en mí, con un conocimiento diferente, sin culpas, en libertad. Entonces se me empieza a mostrar un camino por el cual yo creo que voy direccionada en el descubrimiento de recordar quién soy verdaderamente. Y obvio me empodera y me hace ser más fuerte y crea cosas muy positivas en mí. Gracias. Y esto me lleva a una pregunta que quiero que nos responda Miguel, de lo que menciona Nadia. Por ejemplo, Miguel, en el caso de cuando tú te encuentras en ese punto de quiebre, que de repente estás pasando por una situación muy difícil, pero la religión dice esto, pero tus creencias dicen esto otro, pero tienes tanto miedo de decir cómo doy el paso, pero sin embargo estás en una situación donde muchas veces lo llaman la noche oscura del alma, ¿no? Donde dices, ya no puedo más, ya no sé para dónde darle, ya no sé para dónde ir. Sé que tengo que tomar una decisión, asusta mucho, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo me lleno de valor para tomar esa decisión? ¿Has vivido alguna situación así, Miguel? Sí, de hecho, fíjate, lo que acabo de decir es que te tienes que llenar de valor, y todo lo que hemos vivido en nuestras vidas, cuando hay un momento que lo analizas, no es necesario tener valor para hacerlo, porque, por un ejemplo, los inmigrantes. Sí he escuchado de personas que dicen, no, que tiene el sueño y se va a Europa y agarra sus cosas y se va, o sea, tiene como el valor de irse, pero si uno recuerda, la mayoría de las personas que emigran van con todo el miedo, no van con valor, no van con decisión de que yo voy a conquistar al mundo, o sea, van por un propósito, algunos conscientes, otros inconscientes. Por ejemplo, mi propósito era ayudar a mis padres, pero dentro de ese propósito consciente ahí es cuando el espíritu se manifiesta, que él te va a indicar. Entonces decía, es que no tienes que tener valor para hacer algo, simplemente hazlo. Y es como agarrarte tú y empujarte tú solo en acción, porque nos han acostumbrado a que tenemos que, por ejemplo, para ser feliz tienes que llegar a una meta, o sea, tienes que darte cuenta que ahorita es el momento, que nunca es el mejor momento. Que nunca es el momento, y que todo está cambiando, y que para entenderle a todo este movimiento solo fluye. Entonces esas palabras dicen, pero sí es un momento de decirlo, pero precisamente va a llegar una situación a cada ser humano que si oye estas palabras decir, ¿sabes qué? No pienso y lo hago. Con el plus de que aunque te equivoques, aunque no salga como salió, por algo pasó así, porque quiere decir que todavía tu espíritu te pone a prueba a ti mismo, a pesar de que no salió como salió, dice, remontas y lo vuelvo a hacer, y así entonces te das cuenta que todas las programaciones han encarcelado al poder del alma humana, todas las limitaciones, todo esto que ya estás viejo, ya estás haciéndote mayor, todo eso va creando candados en el cuerpo, mente y espíritu. Entonces te das cuenta que si eso, el detalle es que se observes,
y puedes observar hacia atrás, recorrer todas tus memorias, cuando eres niño. Entonces ves eso y, mira, ves lo que no podía, siempre estaba ahí, pero nunca te detuviste a que llegue. Entonces, ¿ustedes qué piensan sobre eso, chicas? Pues yo pienso que sí, en cierto aspecto es así, ¿no? Depende en qué lo apliques, ¿no? Y pues también sabemos que cada cabeza es un mundo. Claro, y también ser empáticos, ¿no? Con la situación que estemos viviendo, porque muchas veces volvemos nuevamente como a los extremos de tanto escuchamos allá afuera que decimos, bueno, tú fluye. Pero dices, pero es que en este momento no puedo fluir, o sea, estoy pausado, tengo miedo, siento que el mundo se termina para mí, siento que a lo mejor estoy saliendo de una relación que no funciona, que pasé por una situación difícil, perdí el trabajo. Es ahí justamente donde considero que a veces todos estos movimientos que escuchamos allá afuera sobre espiritualidad, New Age y todo este tipo de temas, de repente nos llegan a agobiar. Incluso si nosotros mismos ya estamos como en este proceso, en este camino, porque somos humanos y nos llega esa sensación de, ok, yo sé que tengo que fluir, pero en este momento no me siento como que puedo fluir y me ataca el miedo y me siento que no tengo las herramientas. Pero lo que acabas de mencionar es muy interesante, porque creo que es una de las cosas que sí considero que es muy importante, observarnos. Sí. Observarnos y decir, y aceptar también lo que estamos sintiendo, ¿no? ¿Están de acuerdo que de repente sí nos sentimos nosotras como en ese punto, o nosotros, de decir, ¿sabes qué? Sí tengo miedo y en este momento tal vez no puedo fluir, pero me observo y entonces me tomo un tiempo para decidir hacia dónde quiero ir, y ahí llega la empatía. Que justamente me lleva a preguntarles, yo sé que ustedes hoy en día trabajan, y quiero que me cuenten cada quien en qué trabaja y cómo la espiritualidad les está ayudando a poder apoyar a otras personas, y de qué manera ustedes pues aportan a la gente en la vida de cada uno, que nos compartan un poquito de sus anécdotas en sus trabajos que están haciendo actualmente. Empezamos con Eda. Bueno, yo trabajo con una máquina llamada Biofeedback, y también trabajo con Theta Healing, con PNL y los baños de sonidos. Especialmente en la máquina me he dado cuenta que para mí es muy importante la intuición, porque escuchar mi voz interior, que antes siempre la escuchaba pero no le hacía caso, me ha llevado a poder avanzar más. Entonces, de hecho, bueno, esa es mi pasión, la máquina realmente, porque pues lee todos los cuerpos, porque lee los átomos, porque lee las moléculas. Entonces eso a mí me apasiona, y entre más aprendo, pues más puedo aportar, ¿no? Y que también lo que dices, la intuición es parte también, al escucharnos, de ser empáticos nuevamente con nosotros, ¿no? Al escucharme, al saber cómo me siento, qué estoy sintiendo, qué estoy experimentando, pues me lleva también al siguiente paso, que es ser paciente conmigo mismo, ser empático, y de qué manera voy a seguir avanzando. Y fíjate que, ¿puedo por comentar algo? Sí, claro. Fíjate que yo creo que para mí es bien importante, cada cliente que llega es como un reflejo de mí. O sea, esa persona me viene a recordar algo que todavía requiero trabajar. Entonces es algo, realmente el universo está lleno de espejos. Totalmente. Nadia, ¿tú qué haces actualmente? ¿De qué manera estás apoyando a otras personas a encontrar su espiritualidad? A conectarse más bien con su espiritualidad. Estoy dando terapias y ceremonias como mujer medicina. También otra de las áreas que estoy trabajando es la lectura de los registros akáshicos, obtener esa información del alma, la cual nos aporta mucho para conocer nuestro propósito o la misión de vida que tenemos. Y trabajo de una manera también con energía cuántica, y me ha reconectado mucho, como lo hablamos, con esa esencia de la cual formo parte, pero hablando como de esa espiritualidad tóxica, ahí también me doy cuenta
cómo estamos llenos de paradigmas, de ideas, que la cultura, estructuras, que la religión, que las mismas ideas de incluso nosotros mismos, cómo nos pueden aislar y dañar. Entonces, el estar de una manera más centrado en ese balance me ha ayudado mucho, y poder acompañar a otros a encontrar ese balance también, y esa autosanación por cada uno mismo. Miguel, ¿tú qué haces actualmente y de qué forma crees que estás apoyando a las personas a encontrar su espiritualidad? Pues ahorita ayer estaba analizando esto de qué estoy haciendo, y pues realmente das de cuenta que es a lo que ya me puedo definir bien, es de que es como un canal de la energía, que la energía tiene diferentes formas y diferentes lenguajes. Por ejemplo, toda mi trayectoria yo soy artesano, artista, con plantas, animales, o sea, hago muchas cosas, entonces conecto con todos los elementos, y me di cuenta que uno es el canal de toda esa información, digámosle, que trabajas para algo mayor que te va a indicar lo que vas a hacer, y tú te abres, tú de cierta manera hasta eso no tienes que callar todo, o simplemente, sabes que ahorita le digo tantito porque voy a recibir información. Entonces, al recibir esa información, tú puedes dar un taller de arte, de barro, de dibujo, lo que sea, y a través de cada acción te indica cómo se va manifestando esa pregunta de las personas que vienen, porque se encuentran con situaciones que no comprenden, que no saben por qué no pueden realizar o por qué no pueden sanar. Entonces, al tú ser un canal, desde tu presencia, es más, sí, esa es la labor, que no tienes que estar completamente sano, o sea, que digamos, un ser, creo que no hay ningún ser iluminado totalmente, pero sí estás trabajando conscientemente para que tu vibración en todo lo que hagas, desde cocinar, desde llevar un podcast, desde toda tu acción, vas a estar en contacto con tu ser humano. Y al ver ese intercambio de energías, tus mismas experiencias prácticas, de alguna manera estás abriendo. Yo siempre decía antes que me llegaba el mensaje de que cada persona tiene esa semilla de la espiritualidad, de la conciencia, que está ahí esperando para conectar con esa vibración, para comenzar a florecer, a cuestionarse, como ese sueño de que despiertas, de que esto es vida, esto no soy yo. Y ya cuando oyes estos temas, es lo que a mí me pasó a mí. Yo sí me declaro desde que era conspiranoico, de los temas de OVNI, de las películas, porque todos los temas te iban haciendo a que tú hicieras preguntas, y que a ver si es cierto que estamos dormidos, que la matriz, que nos gobierna. Entonces, todo eso te llevó a buscar más información y darte cuenta que sí, que vivías totalmente como un robot. O sea, no seguías órdenes. Entonces, al tú iniciar esa experiencia, se va cargando tu cuerpo de esa vibración. Y cuando platicas, cuando ya eres tú, vives tú, todo tu movimiento está emanando esa vibración de tranquilidad, de que está fuerte la situación, pero sin resolución. O sea, es poder dominarte a ti mismo. Entonces, eso es lo que yo siento que en este momento, pues, como soy y como todo lo que hago, puedo ayudar a las personas a sentir esa vibración que es la misma que ellos tienen. Y ya, pues aparte de la información, todo lo que uno hace física, espiritualmente, pues más preguntan y más se conectan. Entonces te preguntan, ¿y cómo haces? Pues me ayudo, ahí pasa. Compartes. Y creo que hablando de lo que estás mencionando acerca de cómo llegamos, ¿no?, a ese proceso de conectar con nuestra espiritualidad, es precisamente, y ahorita recordando, hace varios años atrás no había tanta información de espiritualidad como ahora, pero yo recordando de niña todas las preguntas que me hacía, y que creo que eso es lo que nos empieza como a despertar esa conciencia de la que estamos hablando, ¿no? El empezarnos a preguntar, a cuestionar, a decir, en mi caso, por ejemplo, tengo una experiencia a los 8 o 9 años que yo vi un objeto volador no identificado, y para mí era una niña de 8 años, un ovni. ya lo cambiaron de definición, me parece, pero bueno.
yo estaba jugando con un grupo de niños afuera de mi casa y justamente veo al cielo y veo 3 objetos, primero vi uno, después vi 2 más, y fueron 3 objetos que volaban sobre mi casa. Yo vivía en un pueblo de México donde no teníamos ni luz siquiera, así que en ese pueblito yo veo eso y fue muy impresionante. Fue como, para mí algo se rompió dentro de mí, de esta creencia de lo que me habían enseñado hasta ese momento, ¿no? Entonces ahí empieza mi camino también, creo yo, de empezar a cuestionarme muchas cosas. Y considero que la espiritualidad pues es precisamente, yo creo que eso, ¿no? El empezar la búsqueda de, como dice Miguel muchas veces, el preguntarnos lo que mencionaba, ¿será que estoy dormido? ¿Será que estoy despierto? ¿Será que esto es real? ¿Será que existen los ovnis? Y todas las cosas conspiranoicas que hoy no son tan conspiranoicas, y que justamente me gustaría platicar de eso con ustedes. ¿Creen que en este tiempo, pues la conciencia obviamente ha evolucionado mucho, hablamos más de estos temas, hay muchísimos podcasts sobre el tema? ¿Cómo se sienten ustedes en este momento? ¿Eran también esos niños que se hacían miles de preguntas o fueron descubriendo este camino cuando ya eran más grandes? ¿Cuál fue su experiencia? Pues yo creo que, fíjate que yo fui rebelde desde niña, porque mis padres eran católicos, pero sí de hueso colorado. Y cada vez que me llevaban a la iglesia era como que, ay, yo no soy de aquí. O sea, lo siento, pero yo no soy de aquí. ¿No conectabas? No conectaba. Entonces era un problema siempre con mi mamá, porque decía, es que tú no te estás alejada de Dios. Y yo recuerdo que siempre le contestaba, no, es que Dios siempre está conmigo. No necesito ir a la iglesia para sentirme conectada con Dios. Y ella se enojaba, obviamente, pero era como esa sabiduría. Pero esa sabiduría y también siempre ir a las montañas. Me encantaba ir a Iztaccíhuatl, a Popocatépetl, subirme. Era una conexión tan bonita que ahora la recuerdo y te das cuenta de muchas cosas, ¿no? Que desde ese entonces estábamos conectados, pero pues yo estaba dormida. Sí. ¿Tú, Nadia? Yo en mi caso, como te digo, de los pequeñas, desde los 5 años, yo empecé esa búsqueda, pero también yo creo que mi misma esencia me hacía buscarla, porque siempre, así como tú viste esos objetos voladores, igual a mí me pasaban muchos sucesos los cuales como una niña no entendía y no había quien me explicara. Veía cosas, escuchaba cosas en toda etapa de mi vida. Entonces, para mí siempre he creído, más por ello, de que siempre esto era algo más. Entonces, a veces uno no sabe ni cómo ni qué camino vas a seguir. Sí. Pero ahí viene el proceso de cuando empiezas a despertar ese ser espiritual que tú eres, que ya empezamos a encontrar dirección hacia dónde ir y vamos encontrando más luz. Y eso pues es parte de lo que me ha sucedido a mí en este camino. Y en tu caso tuviste, bueno, obviamente hoy, como digo, tenemos más información, pero ¿cuál fue tu experiencia siendo una niña con lo que mencionas de que ya percibías cosas, veías cosas? En tu casa eran muy católicos, religiosos, de otra denominación religiosa que te decían, no, eso no, o no hables de eso, o te apoyaron en ese proceso. ¿Cuál fue tu experiencia? Cuéntanos una anécdota además, sobre todo de cómo es que empiezas a descubrir que puedes percibir y ver cosas. Mira, desde niña, como una vez más vuelvo a reiterar, yo empecé la búsqueda sola. Ni mi papá ni mi mamá eran creyentes, pero no practicantes en ninguna religión. Entonces, siempre fui como rarita, se puede decir. Ellos fueron muy amorosos y siempre me hicieron sentir escuchada. Yo les conversaba, papi, vi un perro así, con los ojos rojos y no me daba pasar, o vi esto. Entonces ellos siempre tuvieron esa apertura de escucharme. Entonces para mí fue bien importante. Yo no sabía si me creían o no me creían en mi niñez, pero sí fue importante para mí. Una de las anécdotas más impresionantes que me marcaron mucho fue que a la edad de
18 años, yo puedo ver la muerte de mi papá 3 meses antes de que suceda. Entonces es uno de los sucesos que me marcó mucho, en lo cual hoy integro y sé que son los dones de clarividencia. Por eso es que yo tengo la capacidad de poder ver cosas que a lo mejor otra persona dice, esta está loca. Y quizás sí, porque ante los demás, pero yo sé hoy que son capacidades que nuestro ser tiene. Gracias por compartir eso. Miguel, en tu caso, cuéntanos una anécdota de estas conspiranoicas cuando eras niño que te hizo cuestionarte la vida, la existencia que dijiste, ¿será que estoy en lo cierto? ¿Será que me lo estoy imaginando? ¿Cuál fue tu anécdota que recuerdes de niño? Pues lo que se me quedó muy grabado cuando en Puebla mis papás iban a visitar a unos compadres, y fue lo clásico que los grandes estaban platicando y los chamacos andan afuera, y nos tocó ver lo que les llaman las brujas, las bolas de fuego. Una bola de fuego llega a un árbol y se queda acá. O sea, de niño es lo que te quedas, como el fuego, que no puede elevarse, o sea, y éramos como 5 niños, y se paró, y era como medio la tarde, todavía había luz, pero se veía el fuego. Entonces ahí como cuando se te rompe tu realidad con cosas que nadie te puede explicar, tú dices, espérate tantito, a ver. Entonces inconscientemente pues fui conectando con esos temas, pero más me fui por el lado animal. O sea, me gustaban mucho los animales. De hecho yo quería ser veterinario, pero el contacto con los animales, con todo lo que podía yo tener, con mi papá criaba conejos, gallinas, entonces había ese contacto con esa naturaleza que te iba como ayudando a explicarte, es que eres naturaleza, no la que te están diciendo. Entonces, entre lo paranormal, lo que nadie te puede explicar, y lo clásico, que las historias de los adultos de terror, que niño no vas a dormir, y niño no puede dormir. Sobre todo en los pueblos de México. Era clásico que comenzaban a contar historias y uno se quedaba, bueno, ¿por qué? O sea, y ya cuando te pasan a ti, es que acá hay algo raro. Entonces, Sí. el que se te rompa tu realidad y investigar qué es lo que te quiere entender todo lo que vives, pues te hace la tarea más padre de todo ser humano, a investigar. Tienes dudas de lo que sea, investiga, y ya que lo encontraste, practica. Porque la práctica te va a ayudar a que todas esas cosas separadas, que recuerdos, que comentarios de otra persona, yo también vi lo mismo, se comienzan a unir. Sí. Comienzas a hacer el rompecabezas, porque cuando en la práctica dices, oh, sí es cierto, esta planta sirve para esto, sí es cierto, esta luz es un fenómeno. Entonces, investigas, igual siempre se lo suprimimos a las personas que no nos crean, investiguen, practiquen, vívanlo, y ya nos contarán. Y eso es lo bonito. Sí, yo creo que eso es muy importante, el hecho de que cuando nos empezamos a cuestionar sobre todos estos temas, o lo que decíamos, que cuando eres un niño y ves ese tipo de cosas o vives experiencias tan difíciles como ver la muerte de tu papá 3 meses antes de que suceda, sin duda pasa un antes y un después, porque se te rompe la realidad de lo que te han enseñado hasta ese momento. Y creo que un niño de 8 o 9 años, pues literalmente sin filtros te va a decir, vi esto, experimenté esto otro. En el caso de los sueños también hay muchas personas que es la manera en que se rompe la realidad, ¿no? De lo que percibes o lo que te enseñan. Entonces, pues ahí es un camino de empezarte a cuestionar, de empezar a ver por qué. La sociedad creo que siempre está enfocada en hacernos creer lo que tenemos que creer, y lo que dice Miguel es súper importante, el no creernos absolutamente nada y investigarlo todo, porque al final del día no se trata de seguir corrientes y caer en la toxicidad, que es lo que estamos justamente hablando, porque todo el mundo está en temas espirituales y ahora yo también, y si no me voy a quedar fuera, sino de justamente investigar, experimentar, ver si esto es para mí, si quizá esto no va conmigo, si vuelvo a lo mejor experimenté algún tipo de no sé, registros akáshicos, para ponerte un ejemplo, ¿no? De corriente en este tema de espiritualidad, pero resulta que no conecté y decido regresar a lo que ya conocía, y es válido, pero sí es muy importante, creo que el
el poder investigar por nosotros mismos, el vivir las experiencias, el cuestionárnoslo todo es también muy, muy importante. Y bueno, yo quiero que me cuenten entre su gente, entre las personas con las que trabajan, ¿qué ha sido lo más difícil? Si me pueden contar una anécdota, ¿qué ha sido lo más difícil que han vivido hasta ahora? ¿Y cómo es que todo esto que ustedes han trabajado en sí mismos les ha ayudado a lo mejor a aportarle la vida a alguien, a hacer un cambio, algún reto profesional al que se encuentren o que se tengan que enfrentar actualmente ustedes en lo que hacen? Sí. Empezamos contigo, Miguel. Bueno, acá me vino a la memoria algo que sí está mezclado con lo espiritual, pero es un hecho que me pasó fuerte, porque en California me rentaba un señor una casa con su familia. Entonces, como me hice muy amigo del señor y lo ayudaba, total que sus vecinos pensaban que yo era su hijo, porque siempre estaba con él y aprendiendo y haciendo cosas. Entonces, de cierta manera uno quiere compartir lo que va aprendiendo. Entonces yo sabía de nutrientes, de plantas, y el señor ya estaba enfermo. Entonces llega un momento que pues uno hace, no, mira que esto te va a ayudar, prueba esta planta. No, son de esas personas que no se van a abrir nunca. ¿Qué pasa? Que era posible mucho tiempo con esas personas, pues ya era con una familia, y yo me voy y me entero que tiene un accidente, porque manejábamos caballos. Tuvo un accidente con un caballo, le dio un derrame cerebral, y te llega eso de que, si yo hubiera insistido más, si yo hubiera, o sea, te sientes como el que tenía que haberlo ayudado a estar bien o a salvarlo. Entonces te llega esa reflexión y te dice que por más que intentes ayudar a alguien, no lo vas a salvar tú. Y es muy fuerte, porque tú dices, tú quisieras salvar a todo el mundo, a tu sangre, a tu familia, pero tú dices que lo único que tienes que hacer es que tienes que compartir lo máximo que puedas y lo que te permita la persona por voluntad. Entonces ahí cuando pues sí, el meter y ya con todas las terapias y ceremonias que hice, yo entendí que sí, o sea, hice lo que tenía que hacer, estaba en el momento con ellos, en el momento que tenía que estar. Entonces ya uno sabe que tu sola presencia en un lugar es porque tenías que estar ahí, y es lo único que tenías que hacer. Es el máximo que puedes hacer. Y si aportas un poquito, pues es bueno, ¿no? Pero al final nunca quedarte de que, y si yo hubiera... Con la culpa, ¿no? Con la Tal vez culpa. de que nos iríamos a los extremos, como mencionábamos al principio, el estar en este tipo de conocimiento, en tu caso con las plantas medicinales, el querer aferrarnos a forzosamente ayudar a alguien y sentir culpa por no hacer lo suficiente, cuando debemos también recordar, y creo que es importante, el libre albedrío, ¿no? Porque entonces estamos interfiriendo, ¿no? Con tantas personas que también me llega a la mente mucho esto de estar metidos en estos temas y forzosamente querer hacer que nuestra familia se sienta o piense como nosotros, o mira, ya le entusiasme lo que nos entusiasma a nosotros, y entonces vamos también perdiendo un poco como vamos olvidando más bien que cada persona tiene su proceso, tiene su tiempo, y hay que respetar su libre albedrío. Y en este caso es difícil, porque tú lo mencionas, es una persona o era una persona muy especial para ti, y no poder hacer nada, pues es ahí donde nosotros tenemos que voltear a vernos y decir, a ver, no puedo obligarlo, pero puedo practicar lo que he aprendido conmigo mismo. Sí, que creo que eso es muy importante. No sé, su anécdota que me quieran compartir. ¿Qué ha sido lo más difícil a lo que cada uno de ustedes ha enfrentado? Pues yo creo que para mí es algo similar a lo de Miguel. O sea, fíjate que cuando yo empecé a trabajar con la máquina, yo a veces hacía hasta 3 horas con la persona, porque veía tantos desequilibrios que yo decía, en una sesión la voy a sanar, ¿no? Pero claro que no, las cosas no son así. Y cuando hay personas que vienen a ti y las estás trabajando y de repente se van, es algo muy fuerte, ¿no? Porque yo me desgastaba mucho, porque yo decía, es que, como dice Miguel, no pude hacer lo que debía de haber hecho, pero ahorita ya entiendo que cada quien tiene un proceso y que solamente estás aquí para aportar lo que puedes, pero el que decide es el que está allá arriba, ¿no? Cuando se va la persona o cuando se queda. Eso es así.
Gracias por compartir, Nadia. Para mí, creo que lo más difícil que me he enfrentado es a mí misma. ¿En qué sentido? Que el ir abriendo este panorama en mi ser, yo quiero compartirlo con las demás personas y quiero invitarlas a que ellos se den la oportunidad. Entonces, el entender que no debo ir yo a darlo, sino esperar que esa persona venga, entonces es donde a veces estoy a punto de decir, vente, vamos. No, o sea, es como, si no lo hago así, digo, voy a tirar la energía y así no es el plan del alma. Entonces, para mí ese ha sido algo bien fuerte a lo que me he encontrado conmigo misma. El tener esa sabiduría de decir, para y espera, que la persona indicada va a llegar. Entonces, eso es algo que ha sido fuerte por mi tipo de personalidad. Entonces, que ahora empiezo culpable igual que tú, porque ahorita que lo está diciendo ya estoy así de, me está hablando a mí, sí, literal, no vas a hablar. ¿Sabes? Es como ese síndrome del Salvador que tenemos de, necesita ayuda, déjame, ¿cómo ayudar? ¿No? Sí, creo que es algo que me identifico contigo. Sí. Continúa. Y fíjate que en ese proceso entraríamos también en lo que es el tema, la espiritualidad tóxica. ¿En qué momento se convierte en espiritualidad tóxica? Simplemente al no someternos a esa sabiduría. Yo voy y te hablo de esto, te hablo de esto, te hablo de esto. Entonces ahí yo me empiezo a dar algo de lo cual tengo, pero una herramienta tan buena se vuelve mala a quien la recibe. ¿Por qué? Porque no es el momento, porque no es la hora, porque su alma todavía no lo requiere. Porque es importante respetar procesos, ¿no? Sí. Que bueno, nos pasa mucho a los que estamos como en esta sensación de querer salvar, sobre todo porque muchas veces tenemos y conocemos ciertas herramientas que dices, es que esto de verdad lo puede ayudar. En el caso, por ejemplo, de Miguel, ¿no? Estas plantas podrían ayudarle a mejorar, o esta máquina podría ayudarle a mejorar su salud, y entonces queremos correr a rescatar a los demás, pero también es el proceso de ese aprendizaje para nosotras mismas de decir sí, pero no te lo ha pedido. Esa persona tal vez no lo requiere, tal vez lo necesita, pero en este momento su alma, su energía, su conciencia no necesariamente lo necesita, ¿no? Y quizá ni siquiera eres tú la persona que va a llegar a ella o a él, ¿no? Exacto. El nivel de conciencia, porque eso pasa mucho también. Me trae a la mente, pues, a nuestra familia, por ejemplo, ¿no? Que empezamos en este camino de descubrir nuestra conexión espiritual y queremos salvar a todo el mundo y queremos que todo el mundo se entere de mira el curso y mira no sé qué, y entonces, pues sí, es como algo, digo, como seres humanos, pues nuestro instinto siempre va a ser ayudar y colaborar con los demás, pero sí creo que es importante respetar. Me viene a la mente una anécdota de alguien que conozco, obviamente no voy a decir nombres, pero de repente cuando tenemos conocimiento de algo, en el caso de las personas que pueden a lo mejor canalizar, no andar ahí diciéndole a todo el mundo, oye, es que mira, te tengo que decir algo, te puedo decir algo, ¿no? Respetar ese proceso, ese libre albedrío. Si la persona acepta, pues obviamente tú dices lo que sientes o lo que ves, ¿no? Pero si de repente nada más andamos por ahí, digo, me llega a la mente de que, es que mira que te tienen que decir algo tus ángeles, por ejemplo, o me llegó esta canalización y te la voy a soltar, y a lo mejor la persona no está lista para escucharla, ¿no? Y a lo mejor esa persona no cree en eso, a lo mejor de repente también no es su momento para escucharlo, independientemente de que nos llegue la información. Así que creo que también ese sería un aspecto de espiritualidad tóxica, ¿no? Irnos a los extremos y querer andarle diciendo a todo el mundo, es que vi tu aura, mira, es color rosa. Déjame te digo que tus ángeles, o sea, el respetar esos procesos son importantes, y el pedir permiso, ¿no? ¿Están ustedes de acuerdo con eso? Claro que sí. Bueno, y pues creo que dentro de esta conversación podemos rescatar muchas herramientas, pero si ustedes me podrían resumir 3 cosas de las que ustedes creen o consideran que es importante
en esto de respetar a los demás, a su libre albedrío, la gente que está en estos caminos de espiritualidad? ¿Qué creen ustedes que es importante rescatar o respetar o mencionar en esto, ¿no? Por ejemplo, lo que digo, el no andar dando mensajes por ahí porque simplemente canalizo o porque veo el aura de las personas, o ¿qué sería importante para ustedes en esto de respetar al otro en sus procesos? Pues ahorita lo que me llega es, por ejemplo, siempre hay un modo, pero no el modo humano, sino el modo aquel que es la inteligencia divina, Dios, como lo entiendan, el gran espíritu, la madre. Es como decir, ok, tengo este mensaje para tal persona, ¿no? Y tu pensamiento sería, pues, me acerco y le pido esto. Pero si, como todo está conectado, dices, ok, ¿sabes qué? Como lo quieras llamar, gran espíritu, Dios, nomás dime cómo lo voy a hacer. ¿Cómo le hago para poder dar un mensaje a esta persona o para hacer estas cosas? Entonces ahí realmente nosotros somos herramientas de esa mente que estamos aquí para interactuar entre nosotros, para ayudarnos entre nosotros. Pero se te quita el síndrome del Salvador de que, oh, es que yo ya aprendí, ya soy, y que no. ¿Sabes qué? Nada más. Y bueno, y eso en todas las situaciones. Como lo primero que habías dicho, ¿qué puede hacer una persona para dar ese paso? Pues simplemente es como tener calma y hacer la pregunta, la petición, como lo que llamar, ¿qué debo de hacer o qué tengo que hacer? Y yo estoy dispuesta totalmente a seguir tu instrucción, tus señales, que todo se acomode. Voy a contener esta ansiedad, porque en la parte humana tenemos que contener la ansiedad, la desesperación, el odio, el amor, o sea, contener las emociones para ver, esto lo contengo y tú, como así como el maestro, ilumíname maestro, ¿qué debo de hacer? Sí. Y solito te va a llegar cómo te puedes acercar a esa persona, cómo puedes, o sea, ¿qué debes de hacer? Y lo sientes, o sea, sientes las palabras, sientes los movimientos, todo fluye, pero cuando tú dices, yo estoy aquí y nomás dime cómo lo hago, y se va a dar. Y si no es, él mismo sabes que no, ahorita no, espérate tú. O sea, eso sería para mí lo primero, confiar en esa mente o lo que llamamos Dios y estar atentos en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestras emociones para poder tener un equilibrio, porque son emociones muy fuertes, ¿no? Sí. Entonces, y como todo, la vibración, aunque sea muy fuerte, tener una vibración adecuada al momento para que, es más, la gente, aunque no te vea, te está volteando a ver porque algo estoy sintiendo. Entonces, ya energéticamente tienes que conectar con su energía, hablarle a su espíritu, pedirle permiso. Oye, ¿sabes que quiero un mensaje? En el caso de que no te conteste Dios. Pero dices, ¿sabes qué? Tengo que darte un mensaje, me pregunte, porque o sea, se puede conectar de espíritu, de energía. Entonces, es hacer las cosas de la manera más sutil y contacto. Y para cuidar tu integridad y cuidar la integridad de los demás. Porque uno sabe que se contiene, pero el otro le dices algo y no se puede acabar. Entonces es contener, confiar en esa mente maestra y trabajar y observarte tú mismo. Muy bien. ¿Ustedes, chicas? Pues yo pienso que sí es muy importante respetar el proceso de cada persona, ¿no? Podemos ir a miles de terapias, pero si no estamos listos para ir adentro de nosotros, a nuestro interior, pues realmente no podemos hacer nada por la persona. Y yo creo que si queremos ver un cambio en la humanidad, el cambio debe de empezar por uno mismo, primero que nada. Estoy de acuerdo contigo. Nadia. Para mí es el centrarme en mí misma, el aceptar que el proceso viene a cada persona, que no soy salvador de nadie, que el proceso es personal y que en esa búsqueda, si mi misión de vida es el servicio, todo va a fluir cuando yo me empiezo a hacer audible a mí mismo sentir y a mí mismo resonar. Entonces todo va a llegar a su momento
y todo va a fluir como tiene que ser. Entonces es caminar con la visión de estar siempre buscando ese eje, ese término medio donde no agarrar un extremo ni hacia otro, para que un balance, para tener una mayor sabiduría. Sí, muy de acuerdo con lo que dices. Yo creo que una de las partes que nos puede evitar, ¿no?, caer en estos extremos, en esta toxicidad, es ir hacia adentro, conectar con nosotros mismos, obviamente conocernos, saber de qué manera reaccionamos, entender que debemos respetar los procesos ajenos, que no siempre son a la par de los nuestros, y escucharnos, aprender a escucharnos y validar nuestro sentir, porque muchas veces, estoy de acuerdo con Miguel, son situaciones fuertes que te llegan y bueno, cuando no sabemos canalizar todo esto y saber hacia dónde dirigirlo, pues nuestra primera reacción es voy y le digo a todo el mundo, en el caso de las personas que sienten a lo mejor la energía de los demás, o que ven cosas o conectan con los ángeles o que canalizan todos estos temas, ¿no?, que de repente nos da el entusiasmo por querer ir a contarle a todo el mundo, o estar dando mensajes que no necesariamente la persona pudiera estar lista para recibir, y es importante ese proceso de respetar a los demás. Pues yo creo que vamos a empezar a concluir ya con la entrevista del día de hoy. Yo les quiero agradecer muchísimo su tiempo, su espacio, sus anécdotas. Estoy segura que no va a ser la única vez que estén aquí conmigo en el programa, en el podcast. Y bueno, para cerrar, me gustaría que me dejen con un mensaje para nuestra audiencia que a lo mejor está todavía en el proceso de descubrir y conectar con su espiritualidad, pero también para aquellas personas que a lo mejor en este momento ya, y yo me confieso culpable, yo he pasado por ese proceso de empezar en el camino de conectar con mi espiritualidad, irme al extremo, ¿no? Cuando empieza siempre hay extremos de, ay, qué emoción, ya estoy en esto, y caemos en extremos. ¿Qué pasa con esas personas que están en todos estos cursos, en todas esta ola de sanación y que sienten que tienen que sanar al mundo? ¿Qué mensaje les dejarían a ellos? Eda. Pues yo creo que sería muy importante que escucharan a su voz interior, ¿no?, antes de tomar cualquier decisión, y especialmente ir adentro de nosotros es de valientes, ¿no?, porque no es cualquier cosa empezar a sanar. O sea, cuando empieza uno a abrir todo lo que trae dentro, todas esas cajitas de Pandora que vamos guardando en nuestro inconsciente, o sea, vienen crisis fuertes. Entonces sí sería importante que antes de tomar una terapia, de tomar un curso, investigar a la persona y pues tratar de que esa persona esté en balance y que realmente sepa lo que está haciendo, ¿no? Porque a veces hay personas que van a algún lado y regresan muy mal. Entonces eso es algo muy importante, que se informen quién es, qué ha hecho, a qué se dedica, y etcétera, etcétera, porque... Y también que se dejen guiar por esa intuición, porque la voz siempre nos habla, ¿no? La voz interior siempre nos habla, aquí es, aquí no es. Entonces escucharnos y tocar el corazón, sentirnos ahí, porque ahí es, ahora sí que la verdad absoluta, ¿no? Muy bien. Yo también estoy de acuerdo con Eda en el cuidado de cuidar a qué persona le vamos a otorgar esos permisos de interferir con quien yo soy. Investigar, y yo creo que una de las maneras más facilita de investigar es en cuanto con mi mente viene la idea, voy a ir a tal lugar con fulano de tal, tu primera intuición, que dices, ay no, pero si pasa esto, o sea, hacerle caso. La intuición un poco también, como creo que yo la entiendo y como fui conectando con mi intuición, es como te sientes, sí, como que te hace sentir, porque automáticamente lo sientes en tu cuerpo, es como, ¿sí? ¿No? Sí, no, entonces casi una de las cosas que nunca falla es lo primero que viene a tu pensamiento, si te dice, no, pero si ya hay un, entonces
alerta, hay algo no te está permitiendo y ese algo es tu propio ser. Estar atentos a todos esos procesos y señales de nuestro ser interior que nos está informando ya desde ahí. Muy bien. Miguel. Pues yo sería para los dos tipos de personas, tanto el cliente y el que da la consulta. Para el que da la consulta, que realmente se haga la pregunta, o sea, como hacer este tipo de terapias es una forma digna de ganarse el dinero también, lo haces por dinero. Todo lo que hacemos, lo hacemos porque estamos en esta realidad que se ocupa el dinero. Pero ya que te salga la persona de que no, es porque yo amo y quiero ser, no, espérate. O sea, vas a hacer algo porque sí ocupas el dinero y es digno que se te pague por tu intercambio de energía, lo que estás trabajando. Pero ya desde que te lo plantean todo bonito y que todo no, y que yo lo hago por salvar la humanidad, y que yo amo a mis hermanos, espérate tantito, o sea, eso sí podría ser, pero lamentable no, porque te vas a desgastar, o sea, y mucha gente que hace otro tipo de terapias, ceremonias, pues, o sea, eso tiene que hacerse uno esa pregunta, ok, voy a hacer esta actividad porque sí, o sea, pues es una forma bonita de ganarse la vida, pero no porque te sientas ya con el ego de que soy el sabio y que yo, no, o sea, que sean francos con lo que están haciendo, que no te lo pongan todo de que no, es que yo vine aquí hasta no, y al cliente, que como dicen mis compañeras, ya que confíes en tu vibración, que confíes en más las mujeres que tienen esa conexión más fuerte, o sea, a nosotros los hombres sí la tenemos, pero no le hacemos mucho caso, ya cuando le metemos ganas, pues me estaba llamando esta intuición, pero el ver todas las cosas y ver muy claro que este camino espiritual no es todo de colores rosa, no es bonito, o sea, tiene sus lados, sus noches oscuras, sus dolores, sus resignaciones, te vas a llorar, vas a rabiar, te vas a pelear con el creador, pero no es como te lo venden ahorita, que como todo de microondas, que ven 2, 3 secciones y ya sales disparado, ya renaciste, no, pero tantito tenías que, ¿cuántos temazcales para renacer? O sea, y otra parte de irnos a la toxicidad, ¿no? Y será entonces porque algo que yo vi en las personas, que cuando por inercia que haces un buen trabajo y te agradecen todo el tiempo, eso es algo que le da al humano como mucha vanidad. Entonces cuando todo el mundo te la pasan halagando, que entonces tú tenías que decir, no, espérate, cuando yo comienzo a hacer limpias, es que lo que yo hago, tú lo puedes hacer. Yo no soy el sanador, o sea, yo soy una herramienta, mira, soy como este pedazo de piedra que te va a pasar, soy como esta herramienta, pero no soy el que te va a sanar. Tú, si quieres aprender, tú te vas a sanar, tú te puedes sanar contigo mismo. La única diferencia entre tú y yo es que yo estudié este sistema, pero yo no, o sea, yo te hago la limpia, pero no, o sea, no soy la cura, soy un medio para que tú tomes esta información así es. y tomes la decisión de esas manos. Entonces, en todo desde que yo aprendí que me llegan los mensajes es que no, ustedes son el medio, la herramienta divina, porque al final, quien reciba todo lo que le des, palabras, máquinas, todo, el ser humano, si quiere, sana, si no, así le des el agua de la vida, no lo va a hacer. Entonces, diferenciar entre que los que damos servicios, mira, esto es parte, pero al final siempre recae en la persona. Tú eres el que decide sanar, ¿no? O sea, en ti está el secreto de todo esto. Y compartimos porque es bonito. Entonces, siempre con la intuición, los olores, todos tus sentidos al 100, estar ahí pendiente, y no estos momentos, sino estar observando. Oye, pues como que me habla de espiritualidad y tiene un chingo de cartones de cerveza, o sea, no es malo, pero tú dices, tiene que, en lo más mínimo, nosotros no somos santos, pero tiene que haber un equilibrio en lo que es tu forma de vivir, en lo que estás impartiendo y en tu día a día, o sea, y sabemos que como humanos estamos trabajando, todavía nosotros estamos tomando terapias porque todavía tenemos que trabajar. Así es. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por compartir conmigo esto y las quiero invitar a un próximo episodio para que hablemos de plantas sagradas, que yo sé que es algo que te gusta muchísimo, y en plantas sagradas me gustaría que pudiéramos
traer anécdotas si algunos de ustedes, yo sé que ustedes ya han experimentado con esto y que también está ahorita como un tema muy de moda de que lo tienes que hacer o tienes que vivir la experiencia y como dice Miguel, es la llave maestra de todo y realmente pues no, al final del día yo considero que el conectar con tu espiritualidad requiere mucho valor, como dijo Eda, porque es justamente el voltear a verte hacia ti, tus sombras como tu luz y creo que ahí es donde nos cuesta muchas veces, ¿no? El darnos cuenta que no solamente este camino de la espiritualidad que hoy nos venden, los cursos, las plantas sagradas, todo lo que hacemos es qué bonito, amor y paz, y voy a ir a meditar y me voy a Monte Shasta, solamente a pasarla súper bien. Es encontrarnos con esa sombra que a veces no queremos voltear a ver, que no queremos reconocer. Y esto precisamente nos ayuda y es una herramienta para poder entendernos y conocernos, que al final la espiritualidad también un poco es volver a nosotros mismos, volver a casa, como digo yo. Así que muchísimas gracias a nuestro señor productor que nos está ayudando hoy, él hizo todo esto posible, la verdad, horas de trabajo aquí detrás de cámaras, así que muchas gracias a Freddy, quien es nuestro productor y por allá nos está echando porras. Gracias a los invitados que tenemos en el estudio y gracias a ustedes, por supuesto, por estar acompañándome. Nos vemos en un siguiente episodio de Alquimia Podcast y recuerda que todo lo que te sucede lo puedes transformar en algo que sea luz dentro de ti y que pueda llevar luz a otros. Gracias. Gracias.